como habéis abierto vosotros el melón de la Constitución, cosa que me parece muy bien, me gustaría hablar de esa otra cosa sagrada que parece que es la Constitución, que todo el mundo invoca, pero parece que nadie puede tocar. La Constitución garantiza un amplio abanico de derechos y libertades. Lo que cabe en la Constitución tiene viabilidad, lo que está fuera de la Constitución no la tiene. El voto es personal e indelegable, lo dice la Constitución española. La condición es la Constitución en la mano. Que lea lo que dice la Constitución española. La lealtad a la España que recoge la Constitución. 3 millones no tienen ningún tipo de ayuda a pesar de lo que dice la Constitución. Porque la Constitución dice que las comunidades autónomas gestionan los servicios sociales. El euro por receta, sabíamos todos que era inconstitucional. Del Parlamento de Cataluña es inconstitucional. Por tanto, hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad. No, es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, que luego el Tribunal declaró inconstitucional. No es posible saltarse la Constitución. Es anticonstitucional. En fin, espero que todos estemos de acuerdo en lo que dice la Constitución. Estamos en un momento en que están expresando, manifestando agotamiento todas las piezas que construyeron el mundo. Todas. Una crisis de la corona. Hay una crisis de los partidos. Hay una crisis del Parlamento. Hay una crisis del Estado de las autonomías, de la justicia. Hay una crisis de la justicia. Hay una crisis de los medios de comunicación. Hay una crisis de los sindicatos. Es como si el traje que nos hicimos en el plan estuviera sonapanchoso. Sí, todas esas piezas pudieron dar lugar a que encajaran en un momento determinado a unos fines, han sido muy útiles, pero claro, esto está un poquito viejuno, ¿no? Todo el conjunto. Sí. En esta Constitución, como has dicho, está viejuna. Sí. Pues está viejuna, pero vamos a ver si le podemos remozar un poco. ¿Qué es lo que me parece que nos falta? Nos falta un proyecto nacional. Nuestra generación, yo soy una nuestra generación es todo un proyecto nacional, que era vamos a normalizar España. Que no se tuviera que decir esa frase que decía al principio, de en este país, bueno, en este país como en cualquier otro, normalizar era europeizar España. Hemos conseguido. Pero ahora hace falta otro proyecto. Ese ya no sirve a los chicos que ahora tienen 20 años, que no han vivido ni la Constitución, ni la dictadura, ni la transición. Eso no les sirve para nada. Es más, no entienden cómo se pudieron pactar algunas cosas. Eso no es un proyecto nuevo, se necesita un proyecto. Creo que la Constitución nos viene con todo el pasado, con un pasado complicado, con un pasado también de desencuentros, etcétera, y no está pensada. Yo creo que no se piensa la Constitución en clave de futuro ni en clave de encuentros, sino más bien en clave de desencuentro y de mordaza y de tenaza. Primero está el acuerdo, la voluntad política, y esa voluntad política se plasma en algo. Eso es lo primero que debería decir. Ahora lo que yo creo es que estamos mirando a la Constitución permanentemente para ver qué hemos de tocar o no hemos de tocar, sin preguntarnos previamente qué acuerdo va a ser el que nos lleve y haya que tocar. Porque yo vaticino, y además con unas posibilidades de equivocarme pequeñísimas, que se va a tocar la Constitución inexorablemente. O sea, no hay una sola manera de evitar que se produzca una reforma de la Constitución como consecuencia del caso catalán. Parece bien que la Constitución hoy día impida que se celebre ese referéndum en Cataluña. ¿Ese referéndum en Cataluña o ese referéndum en Castelldefels o ese referéndum en San Gervasio o ese referéndum en el Valle de la... Se puede dar la circunstancia de que la ciudadanía vaya muy por delante de sus políticos o incluso de sus normas sagradas de la Constitución, y que eso al final acabe produciendo un choque. Estado de Derecho, que es lenguaje mayor. Digamos Estado de Derecho, entonces, me parece bien. El Estado de Derecho tiene dos cosas: o se respeta o no se. Ahora dígame, ¿usted es partidario de respetar el Estado de Derecho o es partidario de no respetar el Estado de Derecho? El Estado de Derecho efectivamente puede tener mucho o poco que ver o nada con la democracia. Hay estados, ha habido estados de derecho, probablemente el Tercer Reich ha sido el mayor estado de derecho que ha habido, absolutamente respetuoso de su propia legalidad. Creo que la democracia debe permitir que el derecho se vaya modificando precisamente para favorecer el futuro, el encuentro, el diálogo. Con algunas personas que no están muy de acuerdo con la Constitución que tenemos y nos han dicho lo siguiente. Vote que sí, a mí me engañaron. ¿Por qué? Como a todos nos engañaron. Hombre, no nos hicieron la pregunta fundamental, que era el sistema de Estado, si queríamos al que nos ponía Franco, que era el rey, como una república. Y luego la propia izquierda, con la debilidad que tenía, supongo que asumió que no podía cambiar más allá la Constitución
y tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista pues decidieron aceptar esa Constitución. La idea era que cambiarían las cosas con un poco de tiempo y que se podría ir a otro programa. ¿Qué cambiaríais de la Constitución? Iría en la línea de solucionar o intentar solventar la cuestión territorial, mecanismos de participación ciudadana para que los ciudadanos puedan participar de forma efectiva en las decisiones. El desarrollo de los derechos que recoge la Constitución distingue muy claramente entre unos derechos que tienen una protección muy fuerte y que están bastante blindados y otro grupo de derechos que sin embargo pareciera que tienen un rango inferior y que de hecho da la paradoja de que precisamente estos derechos que tienen una menor protección son todos aquellos que aluden a cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, del derecho a la vivienda o el derecho al empleo, ¿no? que son necesidades básicas. Si consideramos que la ley nos ha dejado desamparados de ese derecho, como sucede de forma muy notoria insisto, con la cuestión de la vivienda, no podemos acudir al Tribunal Constitucional a exigir ese derecho. La Constitución seguramente cambiará más, pero si cambia, no será a nuestro favor si nosotros no hacemos algo por ello. Es decir, la política o la hace o te la hace. Estamos en democracia para consultar continuamente a la población de lo que necesita y qué es lo que quiere y trasladarlo al cuerpo jurídico. Si eso no lo haces de esa manera, lo que estás haciendo es meter a la población en un corsé, que es lo que es la Constitución. Quienes creen que la Constitución del 78 fue lo más de lo más, el techo al que se puede aspirar en organización territorial del Estado y en derechos y libertades, básicamente de la ciudadanía, quienes creen eso son quienes hoy se niegan en redondo a hablar de una posible reforma constitucional porque la ciudadanía pide analizado cómo en otros países se reforman las constituciones o sus constituciones y hemos descubierto que en el caso español es donde más han sido 17 años y medio. Vemos que hay países como Grecia, que solo lo hace cada 12 años, Estados Unidos cada 8, pero es que en países más de nuestro entorno como Portugal cada 5 o en Bélgica cada medio año. ¿Por qué aquí cuesta tanto? ¿También hicimos la Constitución del 78? Este país no ha sabido reformar constituciones, ha sabido cargárselas. Pero tenemos que esperar a cargárnosla. Eso es el sistema que se ha seguido. Y se ha pretendido cuidar una constitución, probablemente más de lo debido. Se han hecho dos reformas constitucionales, una para que votasen los extranjeros comunitarios y otra sí, pero la que nos viene un poco dictada desde Alemania.